La cifra ya no es discusión. 21 a 23.000 años. La fecha quedó anclada y con ella, una puerta que no sabíamos que existía, se abrió de golpe. Ahora que la cronología está firme, la pregunta cambia. ¿Quiénes eran las personas que caminaron aquí? ¿Cómo era su mundo? ¿Qué nos dice su rastro sobre una humanidad que no encaja con el viejo mapa? Si esta serie te interesa y no quieres que el algoritmo te la esconda, suscríbete y toca la campana en todas. Y asegúrate de tener activadas las notificaciones del dispositivo. Esta es una investigación por capítulos. Las pistas no llegan siempre a tiempo para todos. Olvida el desierto blanco de hoy. En el máximo de la edad de hielo, este territorio fue un humedal frío, alimentado por aguas de deshielo lejanas y vientos persistentes. Superficies encharcadas, bordes de vegetación acuática, praderas donde el barro guarda memoria. Ese barro fue cuaderno y archivo, conservó pasos, ritmos, dudas, decisiones. En ese paisaje no estaban solos. Había titanes. El perezoso gigante se erguía para arrancar brotes. El mamut colombino, con su pelaje menos denso que el de su pariente ártico, dejaba improntas profundas junto al agua. Los camélidos americanos cruzaban como sombras altas. No los mencionamos por catálogo, sino por función. Cada uno obligaba a pensar una ruta, a medir una distancia, a decidir si seguir una pista o rodearla. Un mundo con animales grandes es un mundo donde la prudencia y la oportunidad se alternan. Las huellas humanas hablan de eso. Muchas son pequeñas, adolescentes, niños. La presencia juvenil no es decorativa, reordena lo que imaginamos. En vez de una avanzada exclusiva de cazadores adultos, vemos grupos mixtos en tránsito. Velocidades cambiantes, pisadas que se desvanecen y reaparecen junto a otra más grande, desvíos abruptos frente a un hueco lleno de agua. No hay un campamento claramente dibujado, sino atajos de orilla, pruebas del terreno, idas y vueltas con sentido práctico. Sigue el rastro. Una senda humana pisa, en ocasiones, dentro de la zancada de un perezoso. ¿Acecho? ¿Curiosidad joven? ¿Prueba de valor? En otra, una persona evita la impronta circular de un mamut y rodea. El barro registra conducta en tiempo real, no piezas aisladas, sino microhistorias que ocurren en minutos. La arqueología de taller lítico nos habla de tecnología. La arqueología de huellas nos habla de decisiones. Aquí conviene detenernos un instante. Si lo que hacemos en este canal, colocar evidencia por delante del ruido, te aporta, guarda este episodio y activa la campana en todas. En breve publicaremos el siguiente capítulo, y si YouTube no te avisa, te perderás la continuidad de la investigación. Vuelvo a la marcha. Un detalle sutil aparece junto a algunas trayectorias. Dos líneas finas, paralelas, acompañando el paso humano. No son pezuñas, no son garras. No prueban solas nada definitivo, pero sostienen una posibilidad que, si es cierta, cambia el radio de acción de esas familias. Un arrastre simple, dos postes unidos por cuero o fibras, una pequeña plataforma. Lo suficiente para desplazar más leña, más alimento o aliviar el peso de un niño cansado.
No hablamos de ruedas ni de bestias de tiro. Hablamos de ingenio perecedero. La idea no se sostiene en deseo, sino en morfología y réplica moderna. Cuando se arrastra una estructura así sobre sedimentos húmedos, el dibujo que deja es compatible con esos surcos. No es un dogma nuevo. Es una hipótesis prudente que explica por qué el sitio parece tránsito y no residencia, y por qué aparecen trayectos más largos de lo que una espalda, sola, toleraría sin coste. Si aceptamos la logística y aceptamos el paisaje, la pregunta inevitable vuelve a empujar desde el fondo. Si estaban aquí hace más de 20.000 años, ¿cómo llegaron? El corredor interior, ese pasillo entre hielos, no era viable entonces. No había cadena estable de recursos a lo largo de cientos de kilómetros. La respuesta plausible nos obliga a cambiar de borde: la costa del Pacífico. Imagina un litoral distinto, con el mar más bajo, con plataformas hoy sumergidas. En esos refugios costeros hay kelp, peces, mariscos, aves, una franja de recursos que permite moverse, parar, volver a moverse. No se trata de una autopista diáfana, sino de una suma de pequeñas bahías encadenadas. Ese escenario convierte en coherente lo que el interior negaba. Pero decir costa no basta. ¿Cómo se busca evidencia cuando el mar ganó terreno? Aquí empieza el trabajo contemporáneo que raramente aparece en los relatos. Donde hoy vemos agua, antes hubo llanuras, paleodesembocaduras de ríos, terrazas de playa. Esas superficies están enterradas bajo sedimentos marinos. Para encontrarlas, los equipos trazan cuadrículas y proyectan sobre el fondo tecnología que no existía cuando se formuló el viejo paradigma. Se usan sonar multihaz para dibujar, con precisión milimétrica, la topografía sumergida. Barridos de SeeDScan permiten identificar texturas, arena, roca, fondos duros que pueden preservar restos. Magnetómetros detectan anomalías, aunque aquí el objetivo es más bien reconstruir contextos. Vehículos operados a distancia y autónomos, robes y OPS, bajan cámaras y luces a zonas donde un buceo humano sería peligroso o torpe. En costas someras, lidar topobatimétrico desde aeronaves traza transiciones tierra-agua con una definición que no teníamos hace una década. Y cuando un punto interesa, se extraen testigos de sedimento, cilindros que guardan por capas granos de polen, microfauna, carbón vegetal, señales de antiguos suelos que el mar cubrió. No se trata de fe, se trata de física, de óptica, de geología aplicada a un problema humano. Esa búsqueda es lenta por diseño. Una curva batimétrica es un mapa posible. Un delta sumergido, una promesa de ocupación. Una terraza, un lugar apto para detenerse. Si allí hubo vida, tal vez hubo fuego. Si hubo fuego, puede haber carbón microscópico. Si hubo gente, tal vez dejó marcas que hoy son apenas patrones en un escaneo. Hasta que una cámara acerque la mirada y el sedimento nos permita tomar muestras para fechar y clasificar y comparar. Nada de esto invalida lo que vimos tierra adentro. Lo complementa. La gente que pisó la orilla del Paleólago no surgió en el vacío. Venía de una cadena de decisiones anterior.
Y esa cadena en este momento apunta más a una narrativa ribereña y litoral que a una marcha por un desierto de hielo. El mar no solo borra, a veces preserva. El reto es saber dónde mirar y con qué instrumentos. Volvamos al barro un momento. Hay quienes esperan de un gran hallazgo respuestas definitivas, linajes claros, continuidad sin fisuras. Aquí no la tenemos. A día de hoy, no hay una línea genética ni cultural que conecte de forma directa y continua a esas pisadas con pueblos posteriores identificados por nombre y lengua. Ese vacío desconcierta. Pero un vacío de conexión no es una negación de presencia. Es una invitación a ajustar modelos de preservación. La madera y el cuero se fueron, el mar cubrió orillas, el tiempo trituró señales. Lo que queda es distinto. Decisiones registradas como trayectorias, no como monumentos. Este es el legado de White Sands cuando hablamos de humanidad. Nos obliga a imaginar una vida que no era épica constante ni conquista gloriosa, sino gestión del frío, de la distancia, del peso y de la oportunidad. Una vida donde los niños no esperan a que termine la historia para entrar. Están adentro desde el principio. Su huella no es metáfora, es medida. Piensa en la escena. Borde de agua, viento, superficies que engañan. Alguien calcula si esa lámina sostiene, si ese tramo permite cruzar sin empaparse hasta la cintura. Otro prueba el barro, hunde un poco, vuelve a firme. Una pequeña estructura se arrastra por la orilla. Un adulto ajusta el amarre. Un joven observa la marca de un animal y por un tramo la sigue. No es mito, es logística cotidiana. Y es justamente lo que solemos perder cuando todo lo que conservamos son piedras. Hay también una ética en todo esto. Este paisaje tiene memoria viva. La historia que contamos no es propiedad de un laboratorio. Necesita diálogo con las comunidades para quienes estos lugares no son sitios, sino territorio. Mantener esa conversación abierta hace mejor a la ciencia y más justa a la narración. ¿Qué queda por delante? Dos avenidas que se retroalimentan. La primera, técnica. Mejorar los mapas del litoral sumergido, priorizar zonas de refugio probables, leer deltas enterrados, combinar señales geofísicas con indicios biológicos y con nuevas campañas de extracción. La segunda, narrativa. Aceptar que reconstruir quiénes eran no será un acto único, sino una suma de pistas pequeñas, convergentes, igual que las fechas del primer episodio. Así como 3 relojes nos dieron una ventana temporal, varias señales modestas nos darán, con paciencia, la silueta de una vida. Si compartes esta manera de mirar, paciente, metódica, sin ruido, suscríbete y activa la campana en todas. Y recuerda habilitar las notificaciones en tu teléfono. Aquí seguimos cada pista hasta donde nos deje la evidencia. La serie no termina aquí. La costa guarda preguntas que la Tierra no pudo responder. Y este barro que nos mostró niños y trayectos podría estar diciéndonos algo más. Que la historia profunda de un continente no empieza con una carga heroica, sino con una marcha sostenida. Con manos que atan fibras, con ojos que calculan pasos, con familias que prueban el mundo y lo vuelven habitable de nuevo.
Cuando el mar baje en las pantallas y las cuadrículas del fondo revelen una terraza antigua. Tal vez encontremos el eco de un fuego en un sitio que hoy es agua. Y cuando ese carbón microscópico nos dé una fecha cercana a estas, habrá que dibujar de nuevo el mapa. Esta vez sin dragones en el borde. No porque los hayamos vencido, sino porque entendimos que nunca estuvieron ahí. Lo que había era ignorancia bien organizada. Lo que tenemos ahora es un camino. Y ese camino, aquí, lo seguiremos.